Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En los anteriores videos hemos estado tratando aún la temática de las congregaciones. Lo estoy haciendo de la manera más breve para que pues también se pueda entender. Y sé que no entraré en detalles de ciertos conceptos o ciertos temas, sino que estoy dando de la manera la más resumida posible para que nosotros podamos comprender la parte del por qué actualmente hay tanta apostasía ya en todas las congregaciones religiosas y que no están en consonancia con la palabra de Dios. En el anterior video terminamos de analizar un poco acerca de los mormones, de cómo se contradice el libro de Mormón con la Biblia, y que pues sabemos que el libro de Mormón también tiene contenidos que son verdaderos, que la verdad tiene muchas verdades, pero también hay partes que son falsas. Por tanto debemos tener mucho cuidado acerca de cómo examinamos nosotros los escritos, en general las doctrinas, porque pues podremos caer en el error y eso nos puede costar nuestra salvación. Vamos a continuar con las doctrinas de la Iglesia cristiana y vamos a hacer también un análisis. Pues la verdad es que las doctrinas de la Iglesia cristiana son bastante completas, solamente que pues hay algunos detalles y algunas cosas que pues no cuadran. El primer punto es la inspiración de las escrituras, pues es en lo que realmente ellos se fijan, ¿no? Es la doctrina, la Biblia, la palabra de Dios. Y así como también creen en una Trinidad de Dios, también que es bíblico, la deidad de Cristo, por supuesto, que también es bíblico, la personalidad y la deidad del Espíritu Santo, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible o su llamamiento eficaz, la seguridad eterna de la salvación, por supuesto, también es bíblico, el arrepentimiento, la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento, la santificación, el bautismo en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la sanidad divina, Satanás y los demonios, los ministerios, la organización de la iglesia local, el bautismo en agua, la Santa Cena, la oración, el ayuno, el matrimonio. Recordemos, el ayuno no debe de ser un extremismo para nosotros, de que porque Dios puso en la Biblia que nosotros tenemos que ayunar, pero es por una razón. O sea, no seamos extremistas, no seamos como los fariseos que pues llegan a un extremismo bastante alto. El cristiano y el Estado también está fundamentado, claro, bajo los textos bíblicos, y pues también es parte bíblica. El diezmo, el estado de los muertos. Y aquí yo hice pues una remarcación en rojo, bueno, en negritas y en rojo, que es una parte que a mí me llamó la atención también de todas las doctrinas de la iglesia cristiana. Antes de la muerte de Cristo, el estado de los muertos fue descrito por el Señor Jesús en su relato del rico y Lázaro. En esta porción se establece que después de la muerte las almas de los muertos son conducidas a un lugar llamado Hades. Este lugar, situado en el centro del planeta Tierra, está dividida en dos secciones separadas por un abismo. La parte superior del Hades se llamaba Seno de Abraham, o paraíso,
Este era un lugar de consuelo donde reposaban las almas de los justos. La parte inferior era llamada solamente Hades y era un lugar de tormento donde eran arrojadas las almas de los injustos. Es importante también notar en este relato que las almas de los muertos continúan en completa conciencia. Pueden reconocerse entre ellas, poseen sensibilidad, pueden comunicarse, recuerdan sus vidas, en la tierra recuerdan a sus familiares que todavía están con vida. Y por lo tanto yo hice una anotación acá abajo. Esta doctrina de la iglesia cristiana es una mentira, pues recordemos que los muertos no saben nada y no tienen lugar en lo que se hace debajo del sol, o sea, en la tierra, pues duermen el sueño de la muerte. Todo este contenido yo lo extraje de una página que pues es de cristianos, y a mí me llamó mucho la atención esta parte de cómo interpretan la parábola del rico y el Lázaro, y la interpretan mal. Prácticamente la interpretación no es y no se aplica a cómo está el estado de los muertos, porque ya hemos analizado anteriormente con Biblia, con textos bíblicos acerca del estado de los muertos. Cuando analizamos el caso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sus doctrinas, analizamos el estado de los muertos con la Biblia Reina Valera de 1960, que es la misma que utilizan también, que pueden utilizar otras, por supuesto, los cristianos, pero una de ellas es la Reina Valera de 1960, es la misma que utiliza también la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre otras traducciones. Por tanto, esta es una aberración doctrinal que pues no debe de pasar por alto a todas las personas que pues estudiamos constantemente las escrituras y buscamos la manera de encontrarle la verdad a todo lo que estamos leyendo, ¿no? Por tanto, debemos ser muy cuidadosos en ese aspecto, porque si no estaríamos cayendo en un error doctrinal, en un engaño que pues nos puede costar mucho. Por tanto, pues aquí esta interpretación, pues así como también en otras congregaciones religiosas puede haber este tipo de aberraciones doctrinales. Durante la muerte de Cristo, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, su cuerpo fue sepultado, pero su alma descendió al Hades. Hechos 2:31, el lugar de consuelo donde estaban las almas de los justos. Primera de Pedro 3, versículos del 18 al 19. El propósito de descender al Hades era el de llevar a las almas de los justos la buena nueva de que las promesas de redención habían sido cumplidas en él. Otros pasajes que demuestran el descenso de Cristo al seno de Abraham o paraíso son Mateo 12:40, Lucas 23:43, Efesios capítulo 4 versículos del 9 al 10. Y pues esta es otra de las referencias bíblicas que ellos toman, ¿no? Para confirmar que Cristo descendió al seno de Abraham. Y aquí yo hice otra remarcación acerca de que otra mentira de la iglesia cristiana, pues no hay nadie aún en el paraíso. Jesús se llevó primicias únicamente como representación de su segunda venida, pero solo cuando Él resucitó. Aún el resto, después de ese acontecimiento, claro, siguen durmiendo. Es decir, los que ascendieron al cielo, claro, Moisés murió y Dios lo resucitó y fue al cielo. Elías fue directamente al cielo con esos caballos de fuego. Y en general ellos son los únicos que están en el cielo. Las primicias con las que Jesús resucitó el tercer día, en su primera venida, cuando murió en la cruz resucitó, y Elías y Moisés. Por tanto, pues aquí pueden hacer muchas referencias bíblicas, pero también pueden tomar algunos textos bíblicos como referencia de que pues eso se puede confirmar, pero la verdad es que es una mentira. Ya lo hemos demostrado en el estudio que tuvimos
durante toda esta temática, en ese pequeño estudio. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5 versículos del 6 al 8, que dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Filipenses 1 versículos del 21 al 24, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estos textos pueden ser utilizados también por las doctrinas de ciertas religiones o congregaciones, no nada más exactamente de la iglesia cristiana, por supuesto que no, porque también puede haber iglesias cristianas que estén dando a conocer la verdad, por supuesto, y no tienen que ser de la raíz de los valdenses o de los protestantes, sino que ellos también pueden detectar sus errores doctrinales y corregirlos y darlos a conocer a sus feligreses para que puedan comprender cuál fue la causa del error doctrinal y corregir sus doctrinas. Bueno, vamos a ver más cosas ahorita. Recordemos el texto que remarqué en rojo en la presentación anterior, de Lucas 23:43. Aquí hice un análisis acerca de el por qué a veces ciertas personas de algunas religiones o congregaciones o distintas religiones ocupan textos para darle otro sentido al versículo debido a la puntuación. Recordemos que si no colocamos algún punto, una coma o algo para separar distintas frases o palabras de algún párrafo o algún texto de algún libro, el sentido de la lectura va a ser diferente, por supuesto. Eso nos lo enseñaron desde que estábamos niños, en nuestras clases básicas de español. Bueno, lo que dice aquí es que en el entendimiento que uno consiga de Lucas 23:43 influye la puntuación que haya usado el traductor. En los manuscritos griegos originales de la Biblia no había puntuación, y esto se puede verificar en la Enciclopedia Americana del año 1956, tomo 23, página 16. Declara: en los manuscritos e inscripciones más primitivos de los griegos no se ve que se haya hecho esfuerzo alguno por puntuar. No fue sino hasta el siglo IX cuando se empezó a usar tal puntuación. Debería leerse Lucas 23:43: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O debería ser más bien: verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La base determinativa tiene que estar en las enseñanzas de Cristo y el resto de la Biblia, y no en una coma que se haya insertado en el texto siglos después de haber dicho Jesús tales palabras. Ahora, The Emphasized Bible, o la Biblia con énfasis, traducida por Rotherham, concuerda con la puntuación de la traducción del Nuevo Mundo. En una nota sobre Lucas 23:43, el traductor alemán de la Biblia, Reinhardt, dice: la puntuación que la mayoría de los traductores usan en este versículo es indudablemente falsa y contradice todo el modo de pensar de Cristo y del malhechor. Ciertamente no entendía que el paraíso fuera una subdivisión de la región de los muertos, sino más bien la restauración de un paraíso en la tierra. Cuando entraría en su reino Jesús y cumpliría el propósito de su Padre de hacer de la tierra un paraíso, el libro de Revelación, escrito unos 63 años después que se hicieron las declaraciones registradas en Lucas 23:42-43, indica que estos sucesos todavía eran futuros. Por tanto, vemos la mal interpretación que puede haber en un versículo a el sentido total
que hasta por no conocer bien la puntuación de los textos, en general de los versículos de todos los libros de la Biblia, el error doctrinal y el sentido que se le va a dar a esa lectura, que posteriormente nosotros pues vamos a terminar confundidos y va a generar una contradicción con la verdadera doctrina que Dios implantó en las escrituras a través de personas inspiradas. Otra de las doctrinas, que es el rapto de la iglesia, pues en el retorno de Cristo a la tierra habrá dos apariciones: la primera para arrebatar a su iglesia y la segunda para establecer su reino milenial. Ambas apariciones están separadas por un periodo de 7 años y poseen características muy diferentes. La primera aparición o rapto de la iglesia es inminente y ha de ocurrir de manera sorpresiva. Se nos ofrece una breve descripción de lo que sucederá en ese día. Pues esto también puede generar controversia, y si lo tratamos a fondo con respecto a todos los escritos de la Biblia, porque muchos creen que el rapto será inminente, o sea, que alguien, o sea, un ángel, o en este caso Dios, va a raptar, o sea, de manera, vamos a desaparecer de aquí. No, por supuesto que no va a ser así. Primero Jesús tiene que llegar aquí a la tierra. Por supuesto, Jesús no va a pisar la tierra. El Mesías falso, el anterior a Jesús, él es el que sí va a pisar. Pero eso lo voy a detallar más adelante, así como con los libros de Ellen White, y más adelante también con Biblia en mano. Pero eso es una mentira. Aunque esté fundamentado con textos bíblicos, no va a haber un rapto así. Dios nunca dijo en ninguna parte de la Biblia es que nos va a raptar. Por supuesto que no. Lo que estamos esperando todos los que estamos vivos y los que están muertos es su segunda venida, por supuesto, con todos sus ángeles. Pero no va a haber un rapto así nada más. Por supuesto que no. Aunque lo fundamenten con textos bíblicos, no es así. Cristo descenderá de los cielos, resucitará a los muertos en Cristo. Los creyentes que están con vida serán arrebatados juntamente con los que hayan resucitado. Todos juntos recibirán al Señor en el aire. Jesús no posará sus pies sobre la tierra. En 1 de Corintios 15, 51 al 53 se describen otros sucesos que sucederán el día del rapto. Bueno, que aquí ya está el versículo, la parte que yo les comentaba, de que Jesús no va a postrar sus pies sobre la tierra, no los posará. Pero muchos malinterpretan la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque pues seremos arrebatados, claro, no raptados. Nada de que el rapto secreto o etcétera, no. Eso es una mentira. Algunos mezclan conceptos que son de teorías de la conspiración con conceptos bíblicos, que por supuesto es una mentira. Yo creo en las teorías de la conspiración, que sí, que no se quedan nada más en teorías, por supuesto, pero hay cosas que también yo lo sé que son mentira, y que hay que tener análisis de las cosas para detectar todos esos errores, por supuesto, y comprobar que eso sea así. El tribunal de Cristo, cuando la iglesia sea raptada, se realizará el tribunal de Cristo. O sea, nuevamente les menciono que el rapto, o sea, no es el arrebatamiento de Jesús, que Jesús nos va a arrebatar y nos va a llevar en las nubes. La gran tribulación es un periodo de aflicción, por supuesto. Sí, va a haber un periodo de aflicción, y eso está relacionado también con el tercer Elías. Todos aquellos que vamos a predicar las profecías, todos los que prediquemos, vamos a ser parte del tercer Elías. De eso también trataré más adelante, por supuesto, y pues matizaré todas esas partes. La segunda venida de Cristo,
Al final de la gran tribulación, por supuesto, se producirá lo que propiamente se llama la segunda venida de Cristo, el reino milenial de Cristo, después de que Jesús venga por segunda vez y nos lleve a los que toque juzgar, a los que no resucitaron en su segunda venida. Nosotros vamos a hacer esa labor, los que nos toque, por supuesto, los que Dios escoja, o sea, si nos escoja a nosotros o a quienes escoja para que estén juzgando, bueno, no como juzgando, bueno, es en parte juzgando, o verificando más bien la parte del por qué no resucitaron todas esas personas en la segunda venida. Los eventos que predecirán la plenitud del reino milenial, todos estos. Con respecto a las características geográficas del reino milenial, tenemos los siguientes datos.